He denominado esta enseñanza sinceridad. Es uno de los puntos que casi no hablamos en la iglesia, porque hablamos de la verdad, pero poco hablamos sobre ser sinceros. Y claro, la verdad y la sinceridad tienen muchas cosas parecidas, pero la sinceridad tiene que ver con lo que usted expresa frente a su verdad. Puede que muchas veces seamos sinceros con cosas que no son tan ciertas, pero por lo menos somos sinceros. Cuando usted pelea con su esposa, usted muchas veces no es sincero y se guarda las cosas y se va llenando. Usted conoce a esas personas que se van llenando y se van guardando cositas y van quedándose callados hasta que llega el momento en que explotan y la verdad que sale de su boca es mucho más hiriente que si hubiera salido desde el primer día. ¿Me sigue? Y la sinceridad tiene que ver con esto, porque muchas veces no somos sinceros ni con nuestra propia fe. Muchas veces maquillamos nuestra fe. Muchas veces nos da pena decir, la verdad es que no creo. No sé si usted se ha dado cuenta que en la iglesia muchas veces casi que nos empujan a que hay que creer. Yo tenía escudero, ¿sí? ¿Dónde está? Ah, venga. ¿Sí? No, uno acostumbrado a verlos ahí, pero... No, están ahí, tranquilos. Y entonces hay veces en la iglesia es como, crea, pero es que tiene que creer. Pero es que crea que es que la vida mejora, crea. Cuando debería ser, venga y creemos juntos. Venga, y yo sé que no es fácil, pero creamos. Pero el punto es que llega aquel líder en el que usted no le puede decir que usted no está creyendo, porque ahorita juzgan la sinceridad. Y entonces, si yo llego y lo empujo a creer, y él me dice, hermano, yo no creo de esa manera. Esa no es la forma en la que usted debería ayudarme a creer. ¿Sabe qué hace este? No se dejó ayudar, este berraco. Eso pasa en otras iglesias. ¿Sí me hago entender? La culpa termina siendo de quien fue sincero y no del que hizo el daño, que te está casi que empujando a creer a un nivel de fe que tú no tienes. ¿Y qué tiene de malo eso? Yo no sé si aquí todos hemos pasado por ese momento donde nos gustaría ser sinceros y decir, hay cosas que yo de verdad no creo en la Biblia. Porque si no somos ni siquiera sinceros con nuestra fe, ¿cómo vamos a ser sinceros con otras cosas? Si no somos sinceros con Dios, al que no vemos, ¿cómo vamos a ser sinceros con el que vemos? ¿Se acuerda que Jesús hace más o menos una analogía así? Dice, ¿cómo dices que amas a Dios al que no ves? Pero con los que ves no los amas. Sígame, me estoy haciendo entender. Quiero traer una palabra sobre sinceridad. Nos toca sincerarnos como iglesia. Algo que le ha faltado a la iglesia es que estamos llenos de aleluyas, de amén, y poco valoramos la sinceridad. Hay gente que se ha parado en este púlpito que yo no he estado de acuerdo con sus mensajes. Y eso es ser sincero. Y no por eso ellos son menores o menos hombres de Dios, no. Ellos pueden seguir siendo hombres de Dios, pero su mensaje para mí no cala, ya. Pero hay que ser sinceros, amén. Es que hay veces todo el que traen hay que alabarlo, hay que decirle amén, hay que creer todo lo que digan y
Y creo que eso ha herido más de lo que ha ayudado. Porque si usted dice, no, la verdad es que no me gustó la palabra del domingo, eso genera un problema, ¿correcto? Claro, la verdad nos hace libres, pero también depende mucho de cómo digamos la verdad. Es decir, si usted saluda a alguien que usted ve que engordó y lo primero que usted le dice, oiga, pero subió de kilos, eso es una verdad, pero al decirla usted está hiriendo. ¿Sí o no? Hay verdades que a pesar de que usted las diga, no van a liberar, van a herir. Por eso hay veces que es mejor ser sincero con uno mismo y decir qué tipo de verdad estoy hablando y cómo la estoy expresando. Me estoy haciendo entender, me está siguiendo. Y me llama mucho la atención la historia de Juan 20, porque vamos a ver a Tomás. ¿Sabe? Hay predicadores que dicen que Tomás era el incrédulo. Permítame decirle, Tomás no era incrédulo, era sincero. Era sincero porque, como lo vamos a ver, había llegado en un punto donde él había dejado todo por seguir a Jesús. Y llega un punto en el que Jesús, el que hacía milagros, el que movía, el que caminaba sobre las aguas, el que hacía todo tipo de milagros, había terminado en una cruz como cualquier otro, como el peor de los criminales. Y yo no creo que Tomás sea incrédulo, aunque la Biblia le pone en el título la incredulidad de Tomás. Yo creo que en realidad estamos ante la sinceridad de Tomás. Una sinceridad que hoy en día en la iglesia, el ser sinceros no lo toman como ser incrédulos. ¿O me va a decir usted que hay veces usted no cree en todo lo que se habla en este púlpito? Eso pasa, hay que ser sinceros. O cuando llega un profeta y venga, diezme o siembre o lo que sea, no va a decir usted que eso hay veces no le choca. ¿Estamos siendo sinceros o no? Hay veces choca y hay que aceptarlo, ¿y por qué no? Hay veces nos choca algunos temas de la Biblia, hay veces nos chocan algunos predicadores. Y entonces llega Tomás, y la verdad es que Tomás está pasando por un conflicto interno, algo que denominan los psicólogos como trauma. ¿Sabe usted qué es el trauma? Cuando el peligro físico ya pasó, pero queda un peligro interno. Cuando usted está cortando una papa y en vez de cortar la papa se corta usted, así sea por algo pequeño, usted ya queda traumado de tal manera que usted no vuelve a pelar la papa de la misma manera. ¿Me estoy haciendo entender? Si usted tiene un accidente, digamos, todos sabemos lo que le pasó a Egan Bernal, ¿no? Cogió y se estrelló contra un bus, casi queda cuadrapléjico, gracias a Dios está mejorando. Pero aunque la mejoría física ha ido avanzando, yo creo que la mejoría mental es la que más le ha costado, porque ¿cómo hago yo para montarme en una bicicleta después de lo que pasé? ¿Cómo hago yo para meterme en una relación después del trauma que acabé de pasar con el que se fue? ¿Cómo hago yo para volver a enamorarme después de un divorcio? ¿Cómo hago yo para empezar un negocio después de que ya me quebré? Y lo peor, ¿cómo restauro mi fe cuando ya creí, pero nada pasó?
O me va a decir a usted que hay veces usted ha creído mucho en algunas cosas que no han pasado. ¿Eso es ser sincero o no? Que hemos orado, que hemos ayunado, que le hemos metido oración y la verdad. Y la respuesta del líder facilista es, pues siga orando. Siga orando. Es que a las 4 Dios no escucha, es a las 3. Aunque aquí tenemos un grupo de intercesión a las 4 de la mañana, donde casi 50 líderes están conectando para orar por un retiro que queremos hacer para ayudarlo a usted. Hay gente que se está metiendo en ayuno, en oración, por tratar de ayudarlo a usted. Pero si usted no hace su parte, no hacemos nada. ¿Y qué es lo que sucede? Lo invito, si alguien quiere participar en ese tiempo de intercesión a las 4 de la mañana, ahorita nos buscan los líderes y le pasamos el link. Amén. No hay que venir a la iglesia, tranquilo. Desde usted acobijado en su cama, orando así con los ojos cerrados, usted lo puede hacer. Amén. Es que hay algunos esos que no prenden la cámara, ya uno sabe dónde están. Pero bueno, resulta que estamos en un lado donde Tomás creyó en Jesús, pero haber creído en Jesús llega a un punto en el que él dice, bueno, ¿cómo hago yo para explicarle a mi familia que dejé todo por este man y este man está muerto? ¿Cómo hago yo para explicarle a mi familia que vine a los pies de Cristo, vengo a tiempos de refrigerio para mejorar mi vida y por el contrario cada vez está más enredada? ¿Cómo hago yo para explicarle a la gente que está a mi lado que vine a Jesús y en realidad las cosas me han salido peor que si estuviera en el mundo? Yo no sé si usted ha tenido esos choques de fe, porque Tomás lo tiene. Llega Tomás en el punto y dice, yo creí en Él, lo di todo por Él, pero ahorita murió. Ahorita no lo veo en mi vida, ahorita no lo siento. ¿Sabe? Llega un punto en Juan 11:16, llega un punto en el que ese Tomás no era incrédulo. Juan 11:16 nos muestra un Tomás que creía tanto en Jesús que hasta estaba dispuesto a dar su vida por él. Dice la Biblia, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Este era el Tomás de Jesús. Yo no sé si a usted le ha pasado que hay momentos en la vida en los que usted cree y cree y cree y lo da todo por ese creer, pero llega un momento en la vida en que pasa algo y esa fe disminuye, se quiebra. Que usted antes oraba con todas las ganas del mundo y ahorita se le dificulta orar. Ahorita usted quiere es que otros oren por usted, porque a usted ni siquiera le da para orar. Que usted sabe que Dios prospera, pero no ve esa prosperidad. Y ese es el punto en el que estamos. Pero yo no quiero juzgar a Tomás, quiero entenderlo, porque era una persona que había creído tanto en Jesús que estaba dispuesto a dar su vida por Jesús, pero después del bajón que tuvo, después de esa experiencia, ya no ve a Jesús de la misma manera, porque entiéndame, ha pasado algo, ha pasado un trauma, está pasando por algo que no lo deja ser como él quiere ser. No sé si usted se ha hecho esta pregunta, y es ¿cómo le explico a la gente que lo que creía que iba a pasar no pasó?
¿Cómo le explico a la gente que yo quería salvar mi matrimonio y no pasó? ¿Cómo le explico a la gente que declaro que Dios me va a prosperar y no pasa? Creo que hay choques de fe en los que necesitamos sincerarnos y sabe, todos hemos pasado por esa pregunta de ¿me dejé engañar? ¿Lo que creía si era cierto o no? ¿Lo que me enseñaron en tal iglesia, lo que me enseñó tal líder era cierto o no? Porque todos hemos pasado por eso de no veo el resultado que me han predicado toda la vida, no lo veo. Y llega el punto en el que usted dice, ¿será que me...? Por eso es que la gente cambia tanto de iglesia, porque la gente cree que cambiando de iglesia va a encontrar otro Dios. Y resulta que no es cambiando de iglesia, es cambiando de corazón. Es cambiando de hábitos. Es cambiando de mentalidad. Y entonces, sígame a Juan 20:24. Dice la Biblia, bueno, en contexto, resulta que Jesús había muerto, había resucitado, se había encontrado a María Magdalena. Le dice a María Magdalena, ve y cuéntale a mis hermanos que yo he resucitado. Versículos antes del 24, resulta que están 10 discípulos, algunos discípulos, la Biblia no dice 10, pero me imagino que eran los 10, porque acuérdese, habían quedado 10, habían quedado 11, Judas se había suicidado y Tomás no estaba, dice la Biblia en Juan 20:24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Yo creo que mucha gente que se ha apartado de la iglesia no ha sido porque no ha creído. Por el contrario, creo que es porque han creído tanto y no han visto resultados que se van. No es porque el pecado los arrebató, es porque se cansaron de creer. Usted sabe que el peor problema de nosotros los cristianos no es el pecado, es la incredulidad, es el desgaste. Porque usted puede pecar, pero si cree, tiene salida. Pero si usted peca y ya no cree, si usted ya se cansó de creer, ese es el verdadero problema de nosotros como iglesia y como mundo. ¿Sabe cuál es la persona más difícil para evangelizar? El que era cristiano. ¿Sí o no? Porque el que no es cristiano, pues dice como, bueno, bacano, bonito el mensaje, súper, vamos, de una. Pero el que ya fue cristiano, ya tiene tanto aquí, que es difícil llegarle. ¿Sí o no? Y eso es, digamos, algo que tenemos que tener presente cuando vamos a evangelizar. No todo el que evangelizamos es porque no cree, es porque ya creyó y no vio resultado. Vamos a ser sinceros, hay veces que uno cree cosas que no dan resultado. Porque es muy bonito uno pararse acá y decir y contar sus testimonios, es muy bacano, y eso pasa. Hay gente que ha llegado y su vida se ha transformado, pero también hay que hablar del que llegó y nada pasó, de tal manera que nunca encontró un Dios que lo animara a cambiar. Y no le estoy echando la culpa a Dios, simplemente sucedieron cosas. Y este Tomás, a pesar de que había estado con Jesús, estaba tan afectado que no quería congregarse. Yo tengo varios en mi familia que han estado en iglesias y ahorita no quieren congregarse porque algo pasó. Y esos son los Tomases. Pero antes de juzgarlos, yo quiero comprenderlos.
¿Por qué vamos a juzgar a alguien que es sincero y dice, no, yo no creo en eso? ¿Por qué vamos a juzgar a alguien que dice, yo no creo en las iglesias? ¿Por qué? ¿Acaso no tenemos iglesias que en realidad no hacen lo que deben hacer? Y es más, la mayoría de gente no tiene problema con Dios, tiene problema con la iglesia. Y llega el punto en el que Tomás, a pesar de haber estado en los caminos de Dios, a pesar de haber querido dar su vida por Jesús, no se quiere congregar. Juan 20:25 dice, acuérdese que Jesús ya se le había mostrado a los discípulos, y Juan 20:25 dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Hay un comediante que tiene la siguiente frase que me gusta mucho y es, la vida está llena de cosas bonitas que le pasan a los demás. Si no lo entendió, no sé si a usted le ha pasado, que usted ve que a todo el mundo tiene un testimonio menos usted. Usted ve que todo el mundo prospera menos usted. Y uno dice, oiga, la vida es muy bonita, pero para los demás, no para mí. ¿Sí o no? Pasa. Y yo creo que Tomás llega a ese punto donde dice, pero ¿por qué le pasa a ellos y no me pasa a mí? Porque hay alguien en la iglesia que prospera y yo, por más que trabajo, no salgo adelante. No sé si a usted le ha pasado, yo he visto muchos de esos casos. Y uno es como, pero ¿por qué? Si antes yo sirvo, yo tengo un buen corazón, yo trabajo, yo hago lo que tengo que hacer y las cosas no dan. Y a este que es un bacán ahí que no hace nada, Dios lo prospera, Dios lo ayuda. Eso genera algo en el corazón, ¿sí o no? Eso genera algo en el corazón. No por envidia, sino porque uno dice, ¿y yo qué? Yo creo que Tomás llega a ese punto en el que le dicen, oiga, vimos al Señor. Y él dice, ¿y por qué yo no lo vi? Entiéndame, estamos en un punto donde usted sabe que Jesús murió. Jesús no murió de mentira, Jesús murió de verdad, ¿sí o no? Y que le vengan 10 locos a decirle, oiga, en realidad no está muerto, vivió. Es como raro. O sea, entiéndame que uno ahorita desde la perspectiva de la fe es como, no, pues tenía que creer. No, si a usted le murió su abuela hace 3 días y hoy llega un sobrino y le dice, hermano, no murió, ahí está, ¿usted qué dice? No, amén, claro, de una. ¿Sí? Entiéndame. A mí me pasó algo así parecido con una historia de mi abuelo paterno. Resulta que un día nos llaman y nos dicen, mi abuelo estaba en el hospital, estaba en la clínica. Llaman atacado a mi papá llorando y le dicen, el abuelo murió. Claro, todos. Ese día fue muy triste, porque mi abuelo había sido pastor, fue el que casi que nos metió en la iglesia a todos, etcétera. Fue mi primera iglesia, por ejemplo. Cuando a las 8 de la noche llegan y dicen, no, en realidad es que el abuelo no murió, se puso muy grave, pero ahí está. Es en serio, ¿cierto? Es en serio, no les estoy mintiendo. Y entonces usted llega al punto en el que dice, bueno, ¿se murió o no se murió? A tal punto que a mi papá le tocó ir a la clínica a mirar qué había pasado, porque es que no, o sea, teníamos dos fuentes. Como a los 5 días murió, de verdad. Sí, murió. Pero ya no dolía tanto como la primera vez. Porque yo ya había hecho mi duelo en la muerte ficticia. No sé si me hago entender. Es chistoso, pero eso pasó en mi familia, no se rían.
Pero lo que quiero decir es, se encuentra uno con realidades que son difíciles de digerir. Que si a mí me dijeran, su abuelo resucitó, uno ya ni sabe si creer o no. ¿Por qué? Porque ya uno tiene una versión que dice murió. Y está mal no creer, solo porque se trataba de Jesús. Yo creo que no. Yo creo que había algo de raciocinio en uno que diría, hermano, eso no es posible. Después de verlo allá tirado, después de saber que lo enterraron, que le traspasaron una lanza, todo eso, ¿cómo voy a creer? O sea, no es tan fácil. Ahorita creer se nos volvió una moda en la iglesia, se nos volvió una moda creer. Todo lo creemos. Pero yo creo que Tomás nos enseña en que hay puntos en los que tenemos que pensar más allá de creer. Es decir, si usted todos los mensajes que se le dan desde este púlpito, desde YouTube, desde lo que sea, usted los cree y usted no los piensa, usted se va a llenar de información y no de revelación. Porque usted sabe que si aquí nos pararan a los ministros que estamos acá y nos dieran un solo versículo, tal vez todos podríamos explicar algo distinto. Y no, eso no quiere decir que estamos mal. Eso quiere decir que cada uno tiene una interpretación. Pero el punto es, ¿todas las interpretaciones que le demos le sirve a usted? Ahí debe haber una que le ayude más que otra. Y ese llega al punto en el que Tomás dice, en el mismo versículo 25, dice, él les dijo, si no viene en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Eso es incredulidad o sinceridad? ¿Qué pasa si usted le dice a un líder de acá, dice, hermano, yo no creo en el mensaje que usted acaba de dar, lo respeto, lo quiero, pero ese mensaje, no. Difícil, ¿no? Es difícil porque hay veces ser sinceros nos cuesta peleas. Hay veces ser sinceros genera conflictos. A mí me contaron una vez una historia de acá, de un líder de acá, que simplemente no se sentía identificado con el líder con el que estaba. Le dijo, hermano, yo lo quiero, lo respeto, pero pues no me siento identificado con usted, me voy para tal red. ¿Se imagina el show que le hicieron? Pero show. Fueron a la casa, eso hablaron con la mujer, eso como si la mujer de uno fuera la mamá de uno. ¿Sí? Como ponerle quejas y uno es como, ¿qué es ese show, por Dios? Eso ni en Laura en América. Sí, pero entiéndame, o sea, y uno se pregunta, ¿por qué un líder reaccionaría de esa manera? ¿Por qué no valora la honestidad de alguien? Y no dice, por algo se está yendo, antes de ir a pelear y obligarlo a estar acá. ¿A usted por qué le duele más que se cambien de red, que se vayan del mundo, que se vayan al mundo? Usted arma más show y va y busca más a la persona cuando se cambia de red que cuando se va al mundo. Cuando se va al mundo, ese pecador vuelve, bueno, déjelo. Pero cuando se va de red, usted arma show, va y pelea y hace el... Y uno es como, oiga, si así pelearan por los perdidos, hasta de pronto, ¿sí o no? Pero no se alegran porque la persona fue sincera y por lo menos va a seguir en la iglesia. No se alegran. Les da rabia, les da física rabia. Pero la pregunta es, ¿y entonces por eso vamos a tener que decir mentiras y aguantarnos a un líder que no vemos como líder?
complicado, ¿o no? Yo no entiendo cómo es que alguien pelea más porque se cambió de red que porque se fue al mundo. No entiendo. Son egos ministeriales. ¿Usted sabe que Jesús no se puso a pelear con los que siguieron a Juan el Bautista, o sí? Jesús tuvo los suyos y ya, el que quiso, quiso, y el que no también, y listo. Lo importante es que siguieran el camino, siguieran el proceso, estuvieran cerca a Jesús o a Dios, fuera donde fuera. Y resulta que Tomás el sincero les dijo una realidad, les dijo: si no pasa tal cosa, no creo. Yo no sé si a usted le ha pasado algo así en la vida, en lo que usted dice: si no pasa tal cosa, yo no creo. A mí me ha pasado, y hay que ser sinceros. Si no me sale tal cosa, yo no creo. Eso es mentira. ¿Y qué de malo tiene querer vivir algo más de lo que otros han vivido? Si alguien te dijo, por ejemplo en este tema de los discípulos, dijo: Jesús nos mostró sus heridas, nos mostró que Él vive, ¿qué de malo tiene que tú quieras corroborar lo que dice otro? ¿Tiene algo de malo? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que la iglesia está llena de personas que le dicen: pues crea, bien o mal, pero crea, y mire a ver. Y sabe, me encanta este Jesús. Este Jesús para mí es el más crack de todos. Perdóneme si lo llamo así, pero para mí es el más teso. Porque sabe, llega Jesús y sabe lo que necesita Tomás. Pero antes de saber lo que necesita Tomás, Jesús sabe, y esto es lo que nos pasa a muchos de los cristianos, es que hay veces tenemos dos reportes que son verdad. A ver, me explico. Escoger entre un reporte que es mentira y un reporte que es verdad, en realidad es fácil. Usted sabe cuál escoger, ¿correcto? Pero cuando los dos escenarios que usted tiene en su enfrente son verdad, ¿usted qué hace? Cuando a ustedes de este púlpito le dicen: Dios te va a prosperar, y lo primero que usted hace al salir es mirar y ver que no tiene ni para el bus. ¿Es mentira, ataque del diablo? No tiene, listo. ¿Es verdad o no? Cuando usted va al médico y le dan un reporte de que usted está enfermo, ataque del diablo. No, hermano, es verdad. Pero también es otra verdad que Jesús sana. Es decir, pero venga, no aplauda. Espere. Tranquilo. Pero ¿cómo hago yo para escoger si las dos cosas que tengo enfrente son verdad? Claro, ay sí, amén, Dios sana, pero ¿cómo hacemos que tenemos un reporte de alguien que estudió casi 10 años para decirle a usted: usted está sufriendo de esto? ¿El diablo lo utilizó? ¿El diablo le dio mal las materias? ¿O cómo hacemos ahí? Es una persona que sabe, es una persona que trabajó, es una persona que estudió. Hello. Aquí es muy bonito llegar con la religiosidad y no creo en el examen. Usted sabe que eso es muy difícil porque es alguien que estudió eso y le está diciendo: hermano, está pasando esto, ¿qué hacemos? Y como hay gente que cree que es un ataque del diablo, no se hace el tratamiento y... ¿Sabe qué es lo bonito de nuestro Dios? Que nuestro Dios no solo utiliza la fe para sanarnos, utiliza también a los médicos. Porque si usted no tiene la fe suficiente para ser sano sin un tratamiento médico, Dios le dio la inteligencia a un médico para que lo ayude a sanarlo. Digamos, hay líderes cristianos como Ana Méndez, Fernando Orihuela,
Él fue mi primer mentor. Si yo sé algo de la Biblia es por Fernando Orihuela, pero él llega al punto en el que le dice a usted que tomarse un Advil es pecado, porque disminuye su fe. Es la revelación de él, yo no estoy hablando mal de él, es la revelación de él, la respeto. Pero yo también creo que si yo no tengo fe para eso, y Dios le dio el conocimiento a alguien para ayudarme, ¿por qué no hacerlo? ¿No es acaso el amor de Dios también manifestado a través de otra cosa? ¿Sí o no? Dios también nos puede sanar a través de un médico, y en eso está la misericordia de Dios. Peor sería que no tuviéramos ni medicina, ni médicos, ni nada, y ahí sí solo fe. Complicado. Seamos sinceros, complicadísimo. Claro, Dios hace milagros, por supuesto. Cuando tenemos fe, por supuesto. Pero hay veces que nuestra propia fe no alcanza para recibir el milagro que necesitamos. Hay que ser sinceros. Entonces, ¿qué hago yo cuando tengo dos verdades enfrente? ¿Cómo escojo yo a cuál verdad creer? Esto siempre me recuerda a la historia de los 12 espías. ¿Se acuerda? Los 10 espías mintieron. 2 dijeron, esa tierra es lo que Dios ha prometido. Esa tierra tiene leche y miel, esa tierra tiene fruto. Pero llegan 10 y dicen, si usted lee Números 13, no sé si el 14, el 15, dice que ellos se encontraron con los gigantes, los hijos de Anac. ¿Estaban diciendo mentiras? Estaban diciendo verdad. El reporte consistía no solo en hablar de lo bueno, sino también hablar de lo malo. Pero ¿por qué Dios los castiga después? Porque decidieron creerle más a lo malo que a lo bueno. Pero no era porque estuvieran diciendo mentiras, era porque estaban siendo sinceros, pero su sinceridad se les volvió en temor. ¿Me está siguiendo? ¿Cómo hago yo entonces para escoger entre esos 2 escenarios que en realidad son verdad? Que me dicen, tu familia va a ser salva, y todos amén, y usted lo primero que hace es ahorita ir a dar caldito al niño que ayer se emborrachó. Tan lindo. ¿Me está siguiendo? ¿Cómo enfrento esas 2 realidades? Ese guayabo no es porque el diablo lo atacó, es porque el hombre... ¿Sí? A mí me causa risa es que en una discoteca dicen, ¿dónde están las mujeres solteras? Y todas, ¡guau! Y uno dice aquí, y gloria a Dios. Y por allá solo el pianista, amén, 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 amén. Uno es como, ¿qué hace que la discoteca anime tanto a la gente y la iglesia no? Me han contado, ¿no? Sí, no, eso... Las hermanas de Angélica, no yo. No sé si me hago entender. Hay 2 reportes que son verdad. Hay 2 reportes que muchas veces nosotros nos enfrentamos contra eso. Una realidad que es lo que Dios hace en la Biblia, pero otra realidad, la que vivimos. ¿Cómo hacemos eso? Y respeto mucho a Tomás. Para mí Tomás se me gana un lugar en el corazón porque es un sincero. Es un sincero que dice, no, yo la verdad no creo. ¿Y qué de malo tiene en decir que usted no cree? ¿Sabe? Mi mamá era una mujer que cantaba en la alabanza, tiene una voz muy linda para adorar cuando yo era pequeño. Pero le pasaron cosas y ella después dijo, yo la verdad no creo. Eso no la hace una mala madre, eso no dice que ella es hija del diablo, que ella es una pecadora. Simplemente llegó un punto en la vida de ella que dijo, no creo lo que estaba viviendo y ya. ¿Mal?
No, ¿por qué no valoramos la sinceridad de las personas que están aquí en la iglesia y dicen, la verdad es que no creo? Antes debería motivarnos a buscar la forma en ayudarlos a creer, no obligarlos a creer, pero ayudémoslo a creer. Pero entonces ahorita se nos volvió un tema de que no, yo sí creo, amén, gloria a Dios, Dios. Es como, se atragantó, porque está hablando así. Juan 20:26 dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. ¿Sabe por qué yo no creo que Tomás era incrédulo? Porque le contaron y algo le dijo, por lo menos voy a intentarlo. Eso le generó, o sea, ¿en realidad era Tomás incrédulo? Entonces, ¿por qué estaba reunido después con ellos? ¿No era porque en cierto modo él quería experimentar lo que le habían dicho? Era incrédulo donde él, a pesar de que le hubieran contado, se hubiera ido. Pero no, a él le contaron, él puso una condición y él dice, si no me pasa esto, no creo. Pero resulta que acá dice que esta vez Tomás sí estaba. Hay señales. Hay señales. Hay personas que te dicen de boca que no creen, pero hay señales que tú sabes que sí creen. Y sabe, y me gusta este Jesús que dice 8 días después, es decir, no fue de manera inmediata, porque hay veces nuestros resultados no van a ser inmediatos. Y eso es parte de la fe que debe fortalecerse en nosotros, que hay veces hay resultados que no son inmediatos. Pero llega Jesús, dice, ¿qué dice? Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. La puerta cerrada significa que hay veces no esperamos lo que está a punto de suceder, pero que tú le cierres la puerta a Jesús no significa que Él no va a entrar. No la cogieron, ¿no? Hay gente que le ha cerrado su puerta a Jesús, pero eso no significa que Jesús no va a estar en el medio de ellos. Versículo 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Venga. Jesús había estado presente cuando Tomás dijo la condición que necesitaba para creer, pero sabía. Hay momentos en nuestra vida que tal vez no veamos a Jesús, pero Él sabe lo que estamos pidiendo. Pero Él sabe lo que necesitamos para creer. Él sabe qué es lo que le estamos pidiendo. Él sabe qué es lo que te va a dar. Así tú no lo sientas en la madrugada, Él sabe lo que necesitas. Él sabe que tú necesitas ir un paso más allá que los demás para creer, y eso no está mal. Me estoy haciendo entender. Pero lo que más me gusta de este punto es que tenemos un Jesús que si necesitas algo para creer, Él te lo da. ¿Cuánta cantaleta le dio a Tomás para hacer lo que Tomás dijo? ¿Cuánta? Dígame, ¿cuánta echada de vaina le dio para creer? ¿Cuál fue la actitud de Jesús? ¿Necesita esto? ¿Qué líder es Jesús? Que le piden que haga algo y en vez de echar cantaleta, coge y dice, ¿necesita esto para creer? Lo hago. ¿Cuántos líderes
nosotros como líderes, como papás, como jefes, nos piden una prueba y no la damos porque es que la gente tiene que creer. Aléjese de esa persona a la cual usted le pide pruebas para creer y no se las da. Hello. Porque tenemos un Jesús que si usted le pide una prueba para creer, Él está dispuesto a dársela para creer. Y tiene toda la disposición para dejarse tocar si eso es lo que usted necesita para creer. No le echó cantaleta, no le dijo, ¿sabe? Porque todos aquí lo primero que hacemos es ir al final del capítulo donde Jesús le dice, pero bienaventurado el que sin ver creyó. Todos nos vamos directamente a ese versículo, pero se nos olvida que Jesús antes de decirle eso, se dejó tocar. ¿Me está siguiendo? Qué pereza esos líderes, esos padres, esos jefes, que cuando usted les pide alguna prueba para creer, lo primero que hacen es decirle, pues tiene que creer sin ver. Cuando tenemos un Jesús que dice, si necesita ver, yo me dejo ver. No sé si me estoy haciendo entender. Jesús sabía lo que Tomás necesitaba. Y sabe que lo que más me gusta es que Jesús, después de haber ido a la cruz, después de haber hecho lo que tuvo que hacer, no salió a presentársele a los que lo habían crucificado, a echarle en cara que había resucitado. Fue a buscar a los que habían sido heridos en el proceso. Cuando yo sé que Jesús, lo que enseña Jesús es verdad, cuando Él dice, si tengo 100 ovejas y una se me pierde, yo voy por esa una. Este es el versículo, o esta es la historia en la que Jesús dice, tengo 99, pero si me toca volver después de haber ido a la cruz, solo por una lo hago. Y lo peor, no por alguien que creía, por alguien que tenía dudas, alguien que era sincero, alguien que había dicho, necesito algo más. Jesús no volvió por el que más lo adoraba. Jesús volvió por alguien que necesitaba algo. ¿Y sabe qué es lo que más me llama la atención? Acompáñeme a Juan 20, 17. Jesús en ese mismo capítulo se encuentra con María Magdalena y María Magdalena le dice que lo quiere abrazar, que lo quiere tocar. ¿Y qué le dice Jesús? Pero si María Magdalena creía en Él, ¿por qué no se dejó tocar? Y de Tomás, que tenía dudas, sí se dejó tocar. ¿Me está siguiendo? Miren la razón tan espiritual que le da Jesús a María. Le dice, no me toque porque aún no he subido a mi Padre. O sea, no lo dejó tocarlo. Acompáñenme a Juan 20, 20. ¿Qué dice? Y cuando les hubo dicho esto, les mostró a los discípulos las manos y el costado. Pero la pregunta es, ¿por qué con Tomás sí se dejó tocar? ¿No se supone que tenía que ser al revés? Que María, que era la que más creía en Él, que fue a buscarlo, tenía el privilegio de tocarlo y no se dejó. ¿Me estoy haciendo entender o está complicado? ¿Está aprendiendo algo? A mí me causa mucha curiosidad este Jesús que llega y le dice a los cercanos, le dice, no me toque. Al otro cercano le dice, míreme,
Pero al que tenía dudas, al que había sido sincero, al que había demostrado, al que había dicho yo no creo tan fácil, sí se dejó tocar y no tuvo ningún problema en dejarse tocar. ¿Sabe por qué? Porque Dios hay veces utiliza nuestra incredulidad para llevarnos a nuevos niveles donde otros no pudieron. ¿Sabe? A mí mucha gente me dice, uy, bacano lo que Dios le muestra a usted en la Biblia. ¿Sabe de dónde ha salido eso? De que muchas veces no creo lo que me dicen, sino que lo estudio. Yo no utilizo mi incredulidad muchas veces para alejarme de Dios, sino que la utilizo para acercarme a Dios. Las dudas que tú muchas veces tienes con Jesús, con la Biblia, con la iglesia, no son para que te alejes de Dios, es para que lo conozcas más. Porque fue esa sinceridad de Tomás lo que lo llevó a experimentar algo que nadie más había experimentado. Lo llevó a confirmar de que Jesús no era una visión, no era un fantasma, es que era real. Porque muchas veces Dios va a utilizar tu incredulidad para llevarte a un nuevo nivel en Él. Te va a llevar a experimentarlo mejor. Te va a llevar a tocarlo, a tener una relación más íntima. Todo eso que cuestionas tú en la cabeza, yo no te estoy diciendo que no cuestiones, porque hay líderes que te dicen no cuestione, haga. Yo lo que te estoy diciendo es cuestiona, pero no utilices eso para alejarte, utilízalo para conocerlo. Si tienes dudas sobre el diezmo, estúdialo, léelo, no te dejes llevar por lo que aquí te decimos. Hazlo tú, haz tú. Pero no para alejarte de Dios, para acercarte a Él. Ese es el Dios en el que yo creo. Dios en que no le importa que hay veces tengamos ciertos momentos de sinceridad, ciertos momentos de incredulidad, porque yo sé que Él utiliza todo eso para nuestro bien. Yo sé que Él utiliza todo eso para llevarnos a un nuevo nivel de conocimiento. No sé si me estoy haciendo entender. Yo no quiero que seamos líderes o seamos personas que nos tienen que creer porque sí. ¿Sabe qué es lo que más me gusta a mí de mi relación con mi esposa? Que ella a veces me dice, este tema yo no lo entiendo. Es como cuando a mi sobrina le dijo a los papás, ¿y de dónde nació Jesús? ¿De dónde salió Dios? ¿Y de dónde los dinosaurios? Son preguntas sencillas, pero que necesitan fe. ¿Cómo explica usted que Jesús nació sin una relación sexual? Complicadísimo. Complicadísimo. Porque por la fe es fácil, pero explíquele usted racionalmente. Yo hay veces cuando era más joven, yo decía, no, yo creo que José y María sí se acostaron, pero le cuentan a uno que no se acostaron para que uno tenga fe. Sí, uno es como racionando, pero el ser sincero y hacerme esas preguntas me han ayudado a entender más la Biblia que lo hubiera hecho el simple hecho de decir, ah, sí, bacano, listo, lo acepto y ya. Estoy haciendo entender. Ese es el Dios en el que nosotros creemos.